Dios les bendiga, hermanos, de nuevo. Sean bienvenidos al culto de este miércoles. Alabamos el nombre de nuestro Señor y estamos agradecidos con Él porque nos da esa buena voluntad para estar aquí. Esta disposición que no todos, hermanos, la tienen o la tenemos, pero gracias a nuestro Dios que podemos estar aquí, ¿verdad? Entonces les voy a decir que si vamos al libro de Nehemías en su capítulo 8 y vamos a leer ese pasaje en capítulo 8, ahí la palabra del Señor, y vamos a ir al verso 8 también. Nehemías 8 hasta el 11, creo que vamos a ir. Libro de Nehemías capítulo 8, verso 8 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor, para la gloria y honra de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y el último, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Amén. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar, dice el siguiente versículo. Pero hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, tomen asiento, que el Señor añada bendición a su santa palabra. Ya hemos tomado unos minutos de oración. Hablemos ahora. Muchas gracias, hermana María. Amén, está bien. Bueno, entonces hablemos la palabra de Dios. Hace 8 días hablamos también aquí en este capítulo, ustedes lo saben, y estuvimos viendo, ¿qué miramos? Miramos al pueblo pidiendo al libro de la ley, pidiéndole a Esdras que trajera el libro de la ley de Dios. Y dice que el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza de las aguas, y fue para oír la exposición de la palabra de Dios. Y Esdras estuvo atento y llevó el libro y lo expuso, y bueno, eso fue el mensaje. Y en todo eso veíamos, hermanos, la atención que el pueblo puso. Una de las cosas que resaltó el miércoles pasado, que lo encontramos en la parte anterior a lo que hoy hemos leído, es que el pueblo estuvo 6 horas escuchando la palabra del Señor. Desde el alba hasta el mediodía, dice el pasaje. Y de eso hablamos el pasado miércoles. Por si alguno no vino, de eso fue que hablamos, y hablamos de que a veces hoy día en el templo, aquí en la iglesia, es todo lo opuesto. Hay una gran falta de reverencia en ese sentido. A la hora de la predicación, algunos están en el teléfono, decíamos, otros están están en las redes sociales, en el Facebook, otros están chateando, haciendo cosas así. Y lo comparábamos en el sentido de que esta gente aquí no estaba así. Esta gente estaba llorando al oír la palabra de Dios a través de Esdras y los ayudantes que tenía a su lado. Pero hoy, el verso 8, si nos ayuda la hermana y nos presenta el verso 8, dice el verso 8, y ahí comencemos un poco más de lo que hablamos aquel día. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido
de modo que entendiesen la lectura. Y aquí comencemos en el 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, nuestro Dios. Y aquí está lo que vamos a comenzar diciendo: no se pongan tristes, ni lloréis. Y dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Por esta razón es que Nehemías tuvo que decirle junto al gobernador: no se pongan tristes, hombre, no lloren, no estén tristes, al contrario, estén alegres, porque Dios nos ha visitado. Es un día para estar, decían, alegre, porque estamos oyendo la palabra de Dios. Es una nueva oportunidad, decía esta gente. Es una oportunidad más. Y por eso, hermanos, hoy quiero hablar de los efectos de la palabra de Dios. Los efectos de la palabra. De eso quiero hablar, los efectos de la palabra. Usted está viendo que aquí este pueblo estaba llorando, oyendo la exposición de la palabra. Comienzo diciéndole que cuando alguien escucha la palabra de Dios con atención, con interés, con respeto, con disposición de aprender, con disposición de alimentar el alma. Cuando alguien en la congregación, cuando uno aquí en la congregación escucha la predicación y lo hace, hermanos, con interés. Miren, la palabra de Dios hará efecto, sin duda, hace efecto. Cuando uno escucha la palabra de Dios con interés, con atención, con reverencia, con respeto, la palabra produce efecto. Y eso puede ser incluso en una persona que nunca ha visitado este lugar, pero si viene a este lugar por primera vez y con atención, con interés, escucha la palabra, si se expone al mensaje de la predicación, la palabra hace efecto. Provoca la palabra en el oyente, hermanos, una reflexión profunda. No así en aquel que no le importa. No así en aquel que no le interesa. Hay mucha gente que oye la palabra de Dios sin ningún interés. Ejemplo de eso es alguien que, como hemos dicho, que estamos en el culto y él está en el teléfono o ella está en el teléfono. ¿Qué interés puede tener esa persona? ¿Qué interés? ¿O cómo puede obrar Dios en una persona que no muestra ese interés? O que viene a buscar con otras intenciones el mensaje, como fueron los fariseos en los tiempos de Jesús, que llegaban solamente para ver en qué error atrapaban a Jesús. En esa gente no hace efecto la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón, hermano. Tanto que en el tiempo de Jesús, como Jesús conocía que se acercaban con malas intenciones, tuvo que cambiar su método y fue así como les habló, en parábolas. Y dice que era a través de las parábolas que alimentaba a sus discípulos, no así a los que iban con otras intenciones, a los que iban solamente a pasar el tiempo, o que iban, hermano, como lo estamos diciendo aquí. Porque en las iglesias ocurre eso, que hay gente que está a la hora del mensaje y está en el Facebook. ¿O no es verdad eso, hermanos? Eso es verdad. Que Dios nos guarde, porque de todo eso hay en la iglesia. De todo eso hay en la iglesia. Aquí, en este pasaje, dice que la gente lloraba. Lloraba. Oyendo la exposición de la palabra. ¿Por qué lloraría esta gente? La Biblia no lo dice. Probablemente que lloraban, hermano. ¿Por qué?
miraron a través de la predicación, a través de la exposición de la palabra, miraron su condición espiritual. Miraban su distancia entre Dios y su propia, la distancia de santidad que había entre Dios y ellos. Y mirando esto, miraban su culpa, miraban su condición miserable, miraban su necesidad, miraban cuán lejos habían estado. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado, y lo dicen los pasajes bíblicos que están allí anterior, los versículos bíblicos, dice que oían, ponían el oído atento, dice el pasaje, a oír la palabra. Había, hermanos, un interés profundo por la palabra. Y eso hacía que la gente llorara, que la gente se sintiera necesitada, se sintiera que se habían ido por caminos equivocados. Y es que, hermanos, aquí es donde vamos a comenzar los efectos de la palabra de Dios. Hermano, una de las primeras funciones de la palabra de Dios, una de las primeras funciones de la palabra es que la palabra de Dios te hace ver tu condición. Nos hace ver nuestra condición. Por eso la Biblia misma la presenta a la palabra de Dios como un espejo donde podemos mirarnos y podemos mirar nuestra condición. Y cuando la palabra hace esa función de que nos miramos en ella, viene el efecto número uno. Mire cuál es el efecto número uno. La palabra de Dios como efecto es que redarguye la palabra. Redarguye. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo conocemos de memoria el versículo. Segunda de Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y dice, y de esto vamos a hablar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego el otro dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hasta ahí ya no nos vamos a ir. Pero el efecto que hace la palabra en el ser humano, en el hombre, es redarguir cuando la oímos con atención. Pero esto es, hermano, cuando la oímos con atención, con interés. Porque podemos caer en el mismo papel de Eutico. ¿Cómo estaba Eutico? Dormido, sentado en la ventana y aburrido y con sueño, y se cayó y sabemos la historia, que se mató. Pablo lo tuvo que ir a revivir. Orar por ese varón que se había dormido. En las iglesias hay personas así que está la predicación y la estamos oyendo sin ningún interés. Sin ningún interés. ¿Qué es sentirse redarguido? ¿Qué es? A ver, comencemos. ¿Qué es redarguir? Bíblicamente, ¿qué es redarguir? Redarguir es corregir. Redarguir bíblicamente, en los términos bíblicos, es reprender, es amonestar, es confrontar el pecado. Eso es redarguir. Y por último, señalar el error y guiar al arrepentimiento. Eso es redarguir. Te señalan tu pecado, te señalan tu condición, y entonces comprende que estás mal, y entonces sientes culpa. La conciencia acusa, se siente uno culpable, uno sabe que está mal. Eso es sentirse redarguido. Sentirse redarguido es sentirse culpable uno de pecar. Porque la palabra señaló, la palabra enseñó, y la palabra dijo: estás mal. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Y esto es lo que pasó exactamente aquí, hermanos, con esta gente que estaba escuchando la exposición de la palabra de Dios, el libro de la ley, por parte de Esdras. Se sintieron redarguidos. Y por eso es que reaccionaron de esta manera.
Igualito, igual que el apóstol Pedro cuando está predicando en el libro de los Hechos. Lo mismo que la multitud que estaba oyendo dijeron, dice la Biblia que se sentían tan compungidos de corazón, se sentían tan culpables de pecado que tuvieron que decirle a Pedro: varones, hermanos, ¿qué haremos? Somos culpables, hemos dado muerte al Hijo de Dios. ¿Qué haremos ahora? Y Pedro tuvo que decirle: arrepiéntanse cada uno de sus pecados y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. De manera que la gente dice que estaban compungidos de corazón, dice el libro de los Hechos. Eso es redargüidos. Eso pasaba aquí en el libro de Nehemías capítulo 8. Exactamente. La gente estaba redargüida, se sentían culpables de pecado. Que Dios nos ayude, porque es necesario exponernos a la palabra, siempre, exponernos a la palabra. Bueno, yo cuando preparaba esto decía, o me venía a la mente, algunos pasajes donde se registra la historia de ocasiones similares a esta, donde alguien predicó la palabra, habló la palabra, leyó el libro de la ley y la reacción fue la misma. Y pensaba en eso en mi estudio y meditaba y me acordé, siento que debe de ser Dios que me llevó a acordarme de la historia, hermanos, de cómo los siervos santos de Dios como Josué, cómo los siervos de Dios, hermanos, siempre utilizaron la palabra de Dios para exhortar al pueblo, para redarguir al pueblo, para hacerlo entender, para que cuando el pueblo se estaba desviando, la palabra corregía. La palabra era la que alentaba, la que animaba para seguir adelante, era la palabra. Y por eso, hermanos, quisiera hoy que viéramos este pasaje bíblico que está en el último capítulo de Josué. En realidad hay dos discursos. Uno comienza en el capítulo 23, no lo vamos a tocar, pero el otro comienza en el capítulo 24. Y es que, hermanos, por eso siempre se dice que sin la palabra de Dios no hay avivamiento. Sin la palabra de Dios no hay dirección, no hay luz, no hay guianza, sin la palabra de Dios no hay nada hermanos, por ejemplo, la alabanza, la adoración sirven para preparar el ambiente para que el corazón esté dispuesto para oír la palabra de Dios. Mientras vivimos en esta tierra, va a ser siempre necesario como hijos de Dios oír la palabra, oír el mensaje, oír la predicación. ¿A cuántos no les ha pasado, hermano, que verdad que uno, si no hay predicación, uno no está a sustento? Puede haber mucha alabanza, puede haber mucha adoración, puede haber mucha oración, puede haber muchas cosas, pero si no hay predicación, usted siente que le faltó algo, porque la palabra es el alimento del espíritu. Es el alimento espiritual, el que sustenta el alma, el que sustenta el espíritu. Realmente, por eso que, hermanos, es la palabra la que se necesita siempre. Gloria a Dios por la palabra. Ya vamos a entrar a Josué capítulo 24. Recientemente, la última vez que he ido a mi país, en la entrada a la ciudad famosa de San Miguel, viniendo uno de la Unión, en la entrada, ya entrando a la ciudad, me fijé que en la entrada está un rótulo, bueno, no sé, un rótulo, no sé cómo decirle, un anuncio tan grande como esta pared, más grande, cuadrado, eso, así, grande. Y en cuanto usted viene entrando, dice la ley de Dios y tiene los 10 mandamientos. Y yo cuando veo la gran pared, el gran rótulo que dice la ley de Dios,
yo frené un poco y pude detener lo más que pude y traté de verlo y leí, hermanos, los 10 mandamientos están en la entrada de la ciudad. Una gran pared grandota, han puesto un rótulo bien grande y dice la ley de Dios, y están los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Qué interesante. Eso habla de un país que pequeño tal vez, pero habla de que de algún modo hay gente allí que le da importancia a la palabra de Dios, que le interesa la palabra de Dios. La otra vez les mencioné que en el centro de la capital también está algo así. Les mencioné que hay un monumento donde dice la ley de Dios también, y está los 10 mandamientos, una gran Biblia está le han hecho un monumento. Gloria a Dios por la palabra. Miren, hermanos, libro de Josué, capítulo 24. Dice el libro de Josué, capítulo 24, en su verso 1, dice así el verso 1. Veamos el verso 1 lo que dice. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Es decir, hasta ahí vamos a leer. Josué reunió a todo el liderazgo de Israel, a todo el liderazgo. Y miren, hermanos, en todo lo que sigue a continuación, Josué le hizo ver a todos estos líderes de la nación, les hizo recordar dónde Dios los había traído, todas las victorias que les había dado, todas las dificultades en las cuales estuvieron y los sacó. Comenzó hablándoles desde que Abraham habitó allá al otro lado del río, desde que Dios llamó a Abraham, cómo lo formó como nación, cómo pasaron por el desierto, cómo Faraón los siguió por el mar rojo. Les cuenta toda la historia hasta el punto que les dice, se recuerdan de los tábanos cuando los introduje y derrotamos al rey tal, al otro rey tal, y les menciona a los reyes que derrotaron y entre todos les dice, se recuerdan que fue que yo envié tábanos. ¿Saben qué es un tábano, hermanos? Una gran mosca, bueno, una gran avispa que parece mosca gigantesca, pero que pican. Y Dios les recuerda por medio de Josué, cuando les dice, así dice Jehová, les mandé tábanos. Y les recuerda y les dice, no fue con sus armas, fue con las armas de Dios, fue con el poder de Dios. Y dice, y les di victoria. ¿Qué hace Dios por medio de Josué con estos líderes? Les recuerda completamente todo lo que Dios ha hecho por ellos. Todo. Y después que les ha recordado, mire el verso 14 y 15. Mire el verso 14 y 15. Después que ya tienen el contexto, después que han oído todo, dice, ahora pues, dice Josué, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y el último, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, allá cuando estaba Abraham y había toda una gente, pueblo politeísta, van a servir ustedes como esa gente servía a muchos dioses, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estamos, les dice. Ahí ven ustedes, dice Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren, hermanos, a mí me llama la atención. Este no es el tema, pero cómo este siervo de Dios utiliza siempre la palabra para aconsejar al pueblo, para enseñar al pueblo, para decirle por dónde debe caminar, cómo debe de conducirse. Cómo este siervo de Dios, qué predicador era este hombre, qué valor, qué determinación, qué manera de predicar. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a servir a esos dioses que sirvieron nuestros padres? ¿O le van a servir a los dioses de esta gente aquí?
este hombre les da la opción y les dice la verdad, que ustedes escojan a quién van a servir. Ahí vean a quién sirvan. Si quieren servirle, sírvanle, está diciendo. Y si no quieren servir, ustedes son responsables. Pero una cosa sí, yo, dice Josué, y mi casa vamos a servir a Jehová. Qué predicador, qué desafiante. Por eso, hermanos, a veces uno en las predicaciones es visto como alguien que es duro para predicar. Muy fuerte predicó, muy duro dio, muy fuerte habló. Mire cómo eran estos hombres. Le decían claramente al pueblo: escojan ustedes a quienes sirvan. Si quieren ir para allá, denle. Si quieren para allá, también. Pero una cosa sí, yo sé, decía Josué, a quién le voy a servir. Hermano, una predicación recta, una predicación dura. Este hombre exhortó en el verso 14 y el verso 15. Y mire, hermanos, el verso 16. Entonces, cuando el pueblo escuchó aquello, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca tal acontezca que dejemos de servir a Jehová. Y mire 17 y 18. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y dice el último, ellos reconocen lo que Dios ha hecho. Dice: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos igual que tú, Josué. Serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Esta es la reacción, hermanos, del pueblo. ¿Pero cuándo? A la palabra de Dios. Cuando la palabra ha sido expuesta, mire la reacción del pueblo. Esta es la reacción: serviremos también a Jehová. Serviremos a Jehová. Uno mira que a través de la historia los hombres de Dios han corregido, han exhortado, han impulsado al pueblo. Siempre ha sido la palabra. Dios ha utilizado la palabra, hermanos, siempre para animar a su pueblo, para corregirlo, para guiarlo. Ha sido la palabra. Por eso que la palabra siempre debe de ser bien vista, bien recibida, bien vista. ¿Qué haríamos sin la palabra? No supiéramos de Dios. Recuerdo que ese tema lo hablamos cuando veíamos en el instituto la revelación natural y la revelación especial de Dios. La natural, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite y todo eso, el firmamento. La revelación natural de Dios. Pero la revelación especial, donde conocemos quién es Dios, de dónde viene todo, cómo se formó la humanidad, cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es su intención, cómo se puede tener una relación con Él, cómo se puede obtener la salvación, qué es lo que Él ha hecho para que seamos salvos. La revelación especial, la palabra escrita, la palabra de Dios. Sin la palabra no podríamos verdaderamente, no tendríamos idea quién es Dios. No sabríamos cómo acercarnos a Dios. Pero gloria a Dios por la palabra, hermanos. También gloria a Dios por esos hombres como Josué, que asumieron el papel de explicar la palabra como ¿verdad? Como es, como Dios mandaba. Mire el verso 19 y 20. Qué predicador este Josué. Qué siervo de Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Qué amenaza, qué advertencia. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, mire lo que pasará. Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien.
Qué tremendo este hombre, para decir la verdad. Sin temor. Que si alguien no lo miraba bien, Josué decía lo que era. Que si alguien decía, qué fuerte está hablando Josué, él presentaba lo que era. Si no, si ustedes se desvían, Dios lo va a tratar y les va a hacer mal. Qué tremendo. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, les dice. Qué tremendo. Pero allí va otra vez el pueblo. Verso 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. A Jehová serviremos. Y seguimos hasta 24. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron y dijeron, testigos somos. Mire, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Esa era la respuesta del pueblo, hermanos, cuando oían la predicación de la palabra de Dios con atención, con interés, con respeto. Allí, en ese discurso, en esa predicación de Josué, que fue, hermano, fuerte. O sea, fue una predicación fuerte. Allí hubo, hermanos, exhortación, allí hubo instrucción, allí hubo motivación, allí hubo advertencia, allí hubo corrección, allí hubo compromiso, pero también allí hubo promesa de Dios, allí hubo impulso de Dios a través de la palabra del Señor. Y el pueblo, hermano, así es como se mantenía y siguiendo adelante. Un primer efecto de la palabra de Dios es que redarguye. Cuando la oímos, redarguye. Y cuando redarguye, respondemos, Señor, como este pueblo, ¿verdad, hermanos? La palabra lo hace a uno entender, mirar su condición. Qué descuidado estoy. Qué mal, Señor. ¿Cuánto me falta, Dios? Redarguye el alma, redarguye la palabra. Primer efecto. Un segundo efecto de la palabra de Dios es que, miren, hermanos, Salmo 19:7 dice así. Salmo 19:7. Un segundo efecto de la palabra de Dios es que la palabra de Dios convierte el alma. Convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué cosa? Que convierte el alma. Y allí está toda una predicación, ¿verdad? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero hoy nos interesa que convierte el alma. Es por la palabra, hermano, que el alma es cambiada. Que el hombre es transformado. Que lo hace cambiar de dirección. Por eso que la Biblia presenta la palabra de Dios como el instrumento poderoso para la transformación del hombre. La palabra es el método de Dios para transformar al hombre. El que se expone a la palabra, la oímos con interés, con atención, algún efecto va a hacer en nosotros, hermano. Aquí el punto es preguntarnos si la oímos con interés, si la oímos con atención. Eso es el punto. Porque si la oímos con atención, algún efecto va a ser. Va a ser efecto. Porque hay tantas cosas que hace la palabra del Señor, hermanos. Muchas cosas. Entre ellas está que forja nuestro carácter. No lo vamos a ver ahora. Hace a un cristiano fuerte la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos nutre, nos da entendimiento, nos da una comprensión distinta a como es alguien que no oye la palabra del Señor. Pero ahora tenemos que convierte el alma.
La palabra de Dios que convierte el alma. No sé qué sería de nosotros. Bueno, hace como 2 años. Bueno, yo siento que aquí estamos aburridos de palabra. Uno está, aquí la gente, mucha gente hemos caído como los sacerdotes de Malaquías, que estaban hastiados. Hastiados. Dios les reclamó y les dijo: no es cierto lo que han dicho ustedes, no es cierto, no es pecado, no es cierto lo que han dicho, y han mostrado que están hastiados del pan. Hastiados. ¿Saben qué es hastiados? Yo siento que en la iglesia habemos mucha gente que estamos hastiados. Que Dios tenga misericordia, porque a veces el único rato que más prestamos atención es cuando tenemos a un predicador de afuera. De ahí a los demás hermanos que predicamos aquí, no sé qué decir. Pero me da miedo que todos lo sabemos y actuamos como si todos lo sabemos, como que estamos hastiados. Hace como 2 años que fui a mi país, hubo una campaña que ya se las conté aquí. Hubo una campaña en el estadio del pueblo. Le llaman el estadio, pero es una cancha de fútbol grande que tiene gradas alrededor, pero no es un estadio como los que conocemos. Pero para el pueblo, al tamaño del pueblo, se puede decir que es un estadio porque tiene gradas y está bonito ahí. Ahí estaban celebrando una campaña y era al aire libre. Les conté la historia. Habían hecho bien alto el altar, como bien alto, hermanos, muchas luces. Era el atardecer. Cuando cayó la noche alumbraron toda la cancha. Estaba lleno aquello de sillas, hermano, una cosa tremenda. Gente de Honduras, de todas partes del país. Buses de Honduras habían traído, otros de Guatemala. Una cosa tremenda. Y la alabanza y la predicación. Y como yo en aquellos tiempos, cuando fui joven, me crié en cultos en la iglesia normal, pero también seguido que al estadio. ¿Se acuerda, tío Gregorio? Con mi tío Gregorio me iba yo, hermano, en los cultos de Stanislao Marín y su hija Paola. Las campañas de Sergio Solórzano en el Flor Blanca, que llevaban al predicador tal, que al otro predicador. Y nosotros íbamos a las campañas, me acuerdo que con mi tío íbamos. Hermanos, y estar en esas adoraciones al aire libre, qué maravilloso es. Y cuando yo fui a ese lugar que les cuento de mi pueblo, me acordé y sentí que experimenté otra vez al aire libre, mi silla en medio de la cancha, a lo libre, hermano, completamente, la brisa soplando y aquella adoración, y todo el pueblo oía la adoración y la predicación de la palabra. Y yo levantaba mis manos y yo sentía otra vez ahí la palabra y yo decía: gloria a Dios, qué tremendo, otra vez estoy viviendo lo que viví cuando era jovencito, esta adoración al aire libre. Pues yo solo aquí encerrado, pues estoy acostumbrado a que en lo libre rara vez. Todo el pueblo oía la palabra, y qué cosa más hermosa, pero quiero decir que se recibía esa palabra. ¿Con qué? ¿Cómo recibía esa palabra? ¿Con qué deseo? Yo temo, hermanos, que a veces se mira entre el pueblo que la actitud que mostramos es como esa que le he dicho. No se enojen, pero a veces es como si estamos hastiados de la palabra. Como que sabemos, como que ya lo sabemos y ya lo que va a decir ya lo sabe y así, hermano. A veces me da por pensar, ¿será que quisieran que nuestros predicadores fueran, perdónenme la palabra, leñateros? ¿Saben qué es eso? Golpeador. Que todo el tiempo viniera con un garbo, un grito grande y con un palo todo el tiempo a darle duro y a tratarnos de hijos del diablo a cada rato. Pero no es así. No es así. Que Dios nos ayude y no vayamos a caer nosotros en eso.
Ahora, con esto yo no estoy enojado. Yo no estoy diciendo, si ustedes quieren pongan atención, si quieren no pongan atención. Hay que hablar las cosas como son. Aquí como sea. Yo no estoy enojado. Es la palabra lo que estoy diciendo. Que tengo ese temor, que vayamos a caer en eso. Miren, hermanos, la palabra de Dios deberíamos de verdad de apreciarla, de valorar eso. Mire como esta gente que hemos estado viendo. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23 verso 29, si lo podemos mirar. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Mire, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Eso habla de la palabra de Dios, de capacidad para romper la dureza del corazón. Pero esto es cuando la gente nos exponemos a la palabra, nos disponemos, vamos con la actitud de obedecerla, de mejorarla, de recibirla. Como martillo, capacidad de penetrar, de romper el corazón. La obstinidad, la dureza del corazón. Como fuego, capacidad para quemar el pecado, para purificar el corazón, para quemar la impureza. De manera que juntos entre martillo y fuego, que es la palabra, esto nos habla de el poder transformador de la palabra de Dios, capaz de quemar el pecado, capaz de romper la dureza del corazón para dar paso a la transformación. Entonces la palabra de Dios es esa que convierte el alma. Primero redarguye, después convierte el alma. Por eso se dice que a los presos, por malos que sean, asesinos, mató a 9, mató a 13, 19, mató. Cuando llega a la cárcel, lo primero que le dan, una Biblia. Y hay muchos que a través de la Biblia, la palabra y los cultos que se celebran en las cárceles, al final terminan siendo una nueva criatura, un nuevo hombre, porque vienen a ser transformados por la palabra, cambiada su alma, hermano, transformados por la palabra. De manera que la palabra de Dios convierte, dice el Salmo 19:7, convierte el alma, convierte el alma. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a detenernos ya. Otro efecto de la palabra de Dios es que produce fe. Crea fe. En el incrédulo crea fe. Pablo se encontró en muchos lugares. Tesalónica fue uno. Con gente incrédula. Gente donde no se oía nada de Jesús. A Jesús se veía como locura. Hablar de Jesús en esos pueblos eso era una locura. Pero la gente que se expuso y con la actitud de disposición escucharon la palabra creó fe para salvación. En nosotros los creyentes, la palabra de Dios produce fe, confianza en el creyente. Desarrolla confianza en Dios, confianza en su promesa, fe que un día viviremos con Él. Oír la palabra de Dios, hermanos, desarrolla en el creyente esa confianza en Dios, fortalece, llena de confianza al Señor. El Señor con su palabra. Oír la palabra de Dios trae al creyente incentivo y motivación. Pero esto es cuando nos disponemos a oírla con atención, con sinceridad, con deseo. De otra forma, es como que no pasa nada. Y viene a cumplirse aquello de que la semilla cae en la tierra donde viene el pájaro y se la lleva. Y fíjense, hermanos, que muchos más, tantos efectos de la palabra, pero siento que ya suficiente. La palabra de Dios cura, trae sanidad en la palabra de Dios. La palabra de Dios es creadora.
aparte tenemos otro. La palabra de Dios guía a la salvación, dándonos todas sus instrucciones. Otra de las cosas bien bonitas es que la palabra de Dios nos une en comunidad. No importa que seas de Colombia, de Argentina, de allá de Asia, que seas de Canadá, no importa de Dios, no importa de dónde sea. Dios con su palabra nos hace sentir que somos un solo pueblo, una sola. No importa la cultura, no importa todo esto. La palabra de Dios nos une. La palabra de Dios da entendimiento. Pero ya sabemos toda esta cosita. Hay gente, hay pastores que no son estudiados. A veces hemos traído pastores que no son estudiados, pero tienen un entendimiento, hermano. Tienen un conocimiento bien desarrollado. Dios con su palabra, el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra, les ha dado tienen hermano, tienen una sabiduría, tienen un conocimiento más vasto que cualquiera que quizás se preparó para cierta área. Tremendos. Y lo hace la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo. Que Dios nos ayude y nos dé amor por la palabra y nos ayude como aquí, hermanos, en Nehemías capítulo 8, que el pueblo prestó atención oyendo la palabra. Y esta palabra que oyeron, si nos vamos del verso 12 para adelante, todo lo que es el final del capítulo 8, el pueblo hizo una cosa: obedecieron a la palabra. Y lo que dije el miércoles, se fueron, cada uno hicieron reunión con sus líderes y dijeron: en esto estamos fallando. Hemos hallado aquí en el libro de la ley que esta fiesta no la estamos cumpliendo, la fiesta de los tabernáculos. Y fueron y regaron la noticia y dijeron: celebrémosla porque no queremos seguir en desobediencia. De aquí para adelante queremos ajustarnos a la ley de Dios, queremos obedecerla en todo. Y estuvieron 7 días. La gente fue y consiguió ramas y trajo y tuvieron en los patios de su casa y en el templo y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Y dice que el pueblo se gozó como nunca. Desde los días de Josué, hijo de Nun, no había habido otro tiempo como ese, dice, hasta que se celebró otra vez ahí. Una cosa tremenda, la palabra de Dios. El pueblo, la palabra de Dios causó o produjo un efecto que el pueblo la obedeció. Que Dios nos ayude a nosotros a obedecer la palabra también. Siendo yo el primero y siendo usted también. Vamos a orar y ya nos vamos. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos dejaste tu palabra, nos dejaste la Biblia, Señor. Gracias porque a través de ella es que nos corriges, nos impulsa, nos animas, nos exhortas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ojalá, Señor, que podamos atesorarla, podamos como el salmista, Señor, guardarla en nuestro corazón, apreciarla, valorarla, Señor. Mirarle con aprecio, mirarlo como algo valioso que tú nos has dado, Señor, tu palabra. Oh, Señor, que podamos disponer nuestro corazón, podamos presentarnos con la mejor actitud para oír tu palabra. Señor, para recibirla en el corazón. Miramos cómo a través de la historia, Señor, es a través de tu palabra que el pueblo no se corrompió. A través de tu palabra es que tú, Señor, no dejabas desviar al pueblo para caminos falsos que conducían, Señor, a la muerte. Fue a través de tu palabra, por medio de tus siervos, explicándola. Fue así, Señor. Por eso, gracias por tu palabra, Señor. Que podamos siempre exponernos a ella, que podamos siempre sentirnos necesitados de tu palabra, valorarla, escucharla con reverencia, con respeto, con atención, como fue en los tiempos de este pasaje bíblico de Nehemías capítulo 8, Señor. Esto te pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Hoy despídenos en paz, en bendición, en armonía. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por su tiempo y por su atención.